Pepe es un acusado por el delito de hurto simple que supuestamente ocurrió en una tienda local. El caso involucra a los siguientes actores: Juan, el acusado; Laura, la fiscal que presenta el caso; David, el abogado defensor de Juan; María, el testigo ocular del robo. Irregularidades observadas. En el caso se han evidenciado las siguientes situaciones. El abogado de Pepe ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. El juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la Fiscalía, irrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. La Fiscalía ha presentado como prueba un video de seguridad de baja calidad que supuestamente muestra a Pepe en el lugar del hurto. Sin embargo, la autenticidad del video ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. Cordial saludo, mi nombre es José Reinaldo Domínguez Riveros, estudiante de Derecho de la Universidad Área Andina. Este video es realizado como actividad número 2 de la materia Teoría General del Proceso. Principios del derecho procesal violados. En el caso de Pepe se han observado varias irregularidades que sugieren la posible violación de algunos principios de derecho procesal contenidos en el Código General de Proceso de Colombia. Derecho a la defensa. El abogado defensor de Juan David ha tenido dificultades para comunicarse con su cliente antes de la audiencia, lo que afecta el derecho a una defensa adecuada antes. Además, se le ha negado el acceso a la evidencia clave presentada por la Fiscalía. Esto viola el principio de igualdad de armas y el derecho a una defensa efectiva. Imparcialidad del juez. El juez a cargo del caso ha mostrado un sesgo evidente hacia la Fiscalía, irrumpiendo frecuentemente al abogado defensor y permitiendo objeciones continuas de la Fiscalía, mientras que limita las objeciones de la defensa. Esto va en contra del principio de imparcialidad del juez, que exige que el juez sea imparcial y no muestre favoritismo hacia alguna de las partes. Derecho a un juicio justo. La autenticidad del video de seguridad presentado como prueba ha sido cuestionada y el abogado defensor no ha tenido la oportunidad de impugnar adecuadamente su admisibilidad. Esto atenta contra el derecho a un juicio justo, que incluye el derecho a impugnar pruebas y a un proceso en el cual se respeten las reglas de evidencia. Derecho a un juicio público y oral. No se mencionan violaciones a este principio en el caso presentado, ya que parece que la audiencia se ha llevado a cabo de manera pública y oral. Derecho a la prueba. La falta de acceso del abogado defensor a la evidencia clave presentada por la Fiscalía y la limitación en la impugnación de la autenticidad del video de seguridad violan el derecho a la prueba, que incluye la posibilidad de presentar y contradecir pruebas de manera efectiva. Debido proceso. En conjunto, las irregularidades mencionadas en el caso, como la falta de acceso a la evidencia, el sesgo del juez y la limitación en la impugnación de pruebas, violan el principio del debido proceso, que garantiza que las partes tengan un proceso justo y equitativo. En este caso se han violado varios principios del derecho procesal, lo que podría afectar la integridad y justicia del proceso legal en curso. Estas vulneraciones deberían ser abordadas para garantizar que se respeten los derechos de Juan y se lleven a cabo un juicio justo. Principios para garantizar un juicio justo. En el caso presentado se han observado diversas irregularidades que sugieren una posible violación de los principios del derecho procesal. Para garantizar un juicio justo se deberían haber aplicado los siguientes principios de manera correcta. Derecho a la defensa. Para garantizar un juicio justo, el abogado defensor David debería haber tenido acceso adecuado a su cliente Juan antes de la audiencia. Esto habría permitido que preparara adecuadamente la defensa y se comunicara con su cliente para obtener detalles relevantes. Además, se le debe otorgar acceso a la evidencia presentada por la Fiscalía de manera que pueda examinarla y cuestionarla adecuadamente. Imparcialidad del juez. El juez a cargo del caso debe mantener imparcialidad en el proceso y no mostrar favoritismo hacia ninguna de las partes. En este caso, el juez ha mostrado un sesgo evidente hacia la Fiscalía al interrumpir al abogado defensor y permitir objeciones continuas de la Fiscalía.
Para garantizar un juicio justo, el juez debe tratar a ambas partes de manera equitativa y permitir un proceso en el que todas las partes tengan la oportunidad de expresar sus argumentos y presentar pruebas. Derecho a un juicio justo. El derecho a un juicio justo incluye el derecho a cuestionar pruebas presentadas en el juicio. En este caso, la autenticidad del video de seguridad ha sido cuestionada, lo que es un aspecto legítimo de la defensa para garantizar un juicio justo. El abogado defensor debe tener la oportunidad de impugnar adecuadamente la admisibilidad de esa prueba y el juez debe evaluar de manera imparcial su autenticidad. Derecho a la prueba. Todas las partes deben tener la oportunidad de presentar y contradecir pruebas de manera efectiva. El abogado defensor debe impugnar la evidencia presentada por la Fiscalía, y esto incluye la oportunidad de cuestionar la autenticidad y la calidad del video de seguridad. Debido proceso. El debido proceso es un principio fundamental para garantizar un juicio justo. En este caso, las irregularidades observadas como la falta de acceso a la evidencia y el sesgo del juez socavan el debido proceso. Para garantizar un juicio justo, se debe asegurar que todas las partes tengan igualdad de condiciones y que el proceso se lleve a cabo de manera justa y equitativa. Finalmente, para garantizar un juicio justo, en este caso se debe respetar los principios de derecho procesal como el derecho a la defensa, la imparcialidad del juez, el derecho a un juicio justo, el derecho a la prueba y el debido proceso. Las irregularidades observadas deben ser corregidas para garantizar el proceso que sea justo y equitativo. Irregularidades observadas durante la audiencia y garantizar un proceso justo se debe tomar varias acciones. Primero, el acceso a la evidencia. El abogado defensor, o sea David, en este caso, debe tener acceso inmediato a la evidencia clave presentada por la Fiscalía, incluyendo el video de seguridad. Esto es esencial para que pueda revisar y evaluar adecuadamente la evidencia y preparar su defensa. La negación de acceso a la evidencia es una violación del derecho de la defensa. 2. Imparcialidad del juez. El juez a cargo del caso debe actuar de manera imparcial, equitativa. Si existe evidencia de sesgo o favoritismo hacia una de las partes, el abogado defensor debe plantear una queja formal en el tribunal y solicitar que el juez sea recusado o que se le ordene actuar imparcialmente. Si es necesario, se puede apelar la decisión del juez. 3. El derecho a un juicio justo. El abogado defensor debe tener la oportunidad de impugnar adecuadamente la admisibilidad del video de seguridad. Esto incluye presentar argumentos sobre la autenticidad y la calidad de la evidencia. El juez debe considerar estos argumentos de manera imparcial y decidir si la evidencia es admisible o no. 4. Comunicación con el cliente. El abogado defensor debe tomar medidas para comunicarse efectivamente con su cliente, o sea, Juan, antes de la audiencia. Si ha habido dificultades en esta comunicación, debe hacer esfuerzos adicionales para entrevistar a su cliente, recopilar información relevante y preparar una defensa adecuada, porque pues si no tiene comunicación con él, pues es muy difícil defenderlo en este caso. 5. Presentación de objeciones. El abogado defensor debe presentar objeciones cuando considere que se están violando los derechos de su cliente o los principios del debido proceso. Si el juez limita injustamente las acciones de la defensa, el abogado debe hacer constar su desacuerdo en el registro del tribunal. 6. Apelación. Si el juez toma decisiones que perjudican la defensa de Juan y se violan los principios del derecho procesal, el abogado defensor puede considerar presentar una apelación después de la audiencia. Una apelación permitirá que un tribunal superior revise el caso y determine si se cometieron errores procesales. En general, es fundamental que el abogado defensor defienda enérgicamente los derechos de su cliente y tome las medidas adecuadas para abordar las irregularidades observadas. Además, se debe documentar adecuadamente cualquier violación de los principios del derecho procesal
para que pueda ser considerada en futuros procedimientos legales. Continuando con el tema, yo les voy a hablar de las implicaciones legales y éticas de las violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan. Aquí son significativas y pueden tener un impacto negativo en el resultado del proceso legal. Dentro de las implicaciones, el primero es el derecho a un juicio justo, ya que las violaciones de la imparcialidad del juez, la falta de acceso a la evidencia y la limitación de la capacidad del abogado defensor para impugnar la admisibilidad de pruebas pueden llevar a un juicio que no cumple con los estándares de justicia. Esto podría dar lugar a una apelación exitosa o incluso a la anulación del juicio, lo que podría retrasar el proceso legal y resultar en un juicio nuevo. Otra implicación es el derecho a la defensa efectiva, ya que el abogado defensor debe poder comunicarse adecuadamente con su cliente y acceder a la evidencia presentada por la fiscalía para presentar una defensa efectiva. La falta de acceso a la evidencia clave y la comunicación inadecuada con el cliente pueden violar el derecho de Juan a una defensa efectiva, lo que podría ser una base para una apelación. Otra implicación es la validez de la prueba, ya que la cuestión de la autenticidad del video de seguridad presentado como prueba es una preocupación legal importante. Si no se permite una adecuada impugnación de la autenticidad, el video podría no ser considerado como prueba válida, lo que podría afectar seriamente la posición de la fiscalía en el caso. En cuanto a las implicaciones éticas, pues está el tema de la ética profesional del abogado, ya que el abogado defensor David tiene la responsabilidad ética de defender los derechos de sus clientes de manera efectiva. Las dificultades para comunicarse con él y la falta de acceso a la evidencia plantean cuestiones éticas sobre su capacidad para cumplir con esta responsabilidad. Otra implicación ética es del juez, ya que el juez tiene la responsabilidad ética de ser imparcial y asegurarse de que se respeten los derechos de todas las partes. El sesgo evidente hacia la fiscalía y la limitación de las objeciones de la defensa plantean preocupaciones éticas sobre su imparcialidad y su conducta en el tribunal. En cuanto a la ética de la fiscalía, pues la fiscalía tiene la responsabilidad de buscar justicia, no simplemente una condena. Presentar pruebas cuya autenticidad está en cuestión sin permitir una adecuada impugnación podría ser considerado éticamente problemático. Finalmente, las violaciones de principios del derecho procesal en el caso de Juan tienen implicaciones legales y éticas muy importantes. Estas violaciones pueden afectar la justicia del proceso y pueden dar lugar a recursos legales para abordar estas preocupaciones. Además, plantean cuestiones éticas relacionadas con la conducta de los actores involucrados en el caso. Ya a manera de conclusión y para cerrar el caso, podemos decir que el derecho procesal como sistema de garantías en Colombia desempeña un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y en la búsqueda de la justicia. Sin embargo, la efectividad de este sistema depende en gran medida de su aplicación adecuada y el respeto a sus principios fundamentales. También el derecho procesal debe ser un mecanismo efectivo para garantizar los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en un proceso legal. Esto incluye el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, el derecho a la igualdad de armas y el debido proceso. Sin embargo, las irregularidades y violaciones a estos principios pueden poner en riesgo la protección de estos derechos. También la imparcialidad de los jueces es fundamental para la confianza en el sistema legal. Cuando se percibe un sesgo o favoritismo, como se observó en el caso de Juan, se socava la integridad del sistema. Los jueces deben garantizar que las partes sean tratadas de manera equitativa y se respeten sus derechos. También el acceso a la justicia es un principio fundamental y las dificultades del abogado defensor de Juan para comunicarse con su cliente y acceder a la evidencia destaca la importancia de garantizar que todas las partes tengan igualdad de condiciones en el proceso legal. Sin un acceso adecuado, la justicia puede quedar fuera de alcance de muchas personas. En cuanto al sistema de garantías, se deben incluir mecanismos efectivos de revisión y recursos legales para abordar las irregularidades y violaciones. Estos mecanismos, como las apelaciones, deben estar disponibles para garantizar que las partes tengan la oportunidad de corregir y defender sus derechos. Todos los actores del sistema legal, incluyendo abogados, fiscales y jueces, tienen la responsabilidad ética de actuar con profesionalismo y buscar la justicia, no simplemente una condena y la absolución. La ética desempeña un papel crítico en el funcionamiento del sistema de garantías. Finalmente, el derecho procesal en Colombia es esencial para garantizar la justicia y proteger los derechos de las personas. Sin embargo, su efectividad depende de la aplicación adecuada de sus principios y el respeto a las garantías procesales. La vigilancia constante y la defensa de estos principios son fundamentales para garantizar que el sistema de garantías en Colombia cumpla con su objetivo de proporcionar justicia equitativa y efectiva.